Tome su Biblia, por favor. Y digámosle al Señor juntos: Padre, gracias por todo lo que nos has dado hoy. Gracias también por lo que ahora nos darás. Nuestro corazón sigue dispuesto, dígale. Nuestro oído también. En el nombre de Jesús, danos tu voz y que tu poder nos haga entender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Quién le dijo que se sentara? De castigo se vuelve a pagar. No, ya puede sentarse. Deje descansar el cojincito ese. Pobre cojín. Ha estado sosteniendo no sé cuántos kilos todo el día. Fíjese bien, quiero empezar. Señor, ahorita que vino una persona a preguntarme algo, yo creo que es pertinente que hablemos de esto a manera de una respuesta más a una pregunta más antes de empezar la enseñanza. Hay mucha gente que se pregunta: Señor, ¿cómo puedo saber quién es mi maestro? Yo sé que esa pregunta está en el corazón de muchos. ¿Ok? Mire, lo que vimos el día de ayer, ¿pueden en cabina darnos esa diapositiva donde se ven los 4 aspectos que vimos el día de ayer y que hoy en la mañana se repitieron? No sé si se acuerden. Los 4 pasos a seguir. Alguien me preguntaba: ¿cómo puedo saber quién es mi maestro? Bueno, precisamente eso que usted estuvo viendo desde ayer y hoy lo repetimos un poco, son, por decirlo así, condiciones para que el Señor le revele a usted quién es su maestro. ¿Ok? Si usted está, no, eso no. Una anterior que también tiene así como 4 espacios, 4 pasos, ese. ¿Ok? Si usted está ciñendo, si usted ha entendido desde el principio que de lo que se trata es ceñir los lomos primero, aunque esto sea una parte posterior en nuestra vida, ¿ok? Es decir, si yo comienzo a buscar la justicia, para que la justicia me lleve a ceñir los lomos del entendimiento, tenga pues entendimiento, y posteriormente ceñir los lomos con la verdad, el Señor me lleve a la verdad. Entonces ahí yo estoy ya cumpliendo, por decirlo así, esta primera etapa, que es ceñir los lomos. Si yo entiendo eso, primero, y segundo, comienzo a buscar también que mi lámpara sea encendida, entendiendo que yo mismo, mi espíritu, es esa lámpara que el Señor quiere encender, ¿ok? Y después de eso, comienzo a velar buscando la escritura, ¿ok? Es decir, la busco y la busco y la busco, ¿ok? Si usted recuerda lo que leíamos en Lucas 12, 36 y 37, después de eso dice que el Señor, al regresar de la boda, de sus bodas, ¿qué pasa? Acuérdese que es una parábola. Dice que nos va a ¿qué? Llamar. Y después de llamarnos, si estábamos velando, entonces dice que nos va a poner en la mesa y Él mismo nos va ¿qué? A servir. Esos son los pasos para que el Señor le muestre quién es su maestro. Es decir,
la parábola nos da a entender que el Señor va a venir y va a mostrarnos quién nos va a enseñar. Porque no es Jesús quien va a bajar a enseñarte directamente en tu casa. No, mi amado. El Señor Jesús va a revelar quién es aquel o aquella que en todo caso, ¿verdad?, va a ser la persona que Él va a utilizar para ponerte en la mesa y servirte a ti. ¿Cuántos estamos entendiendo? A través de esa persona es que el Señor Jesús piensa enseñarte. No sé si me estoy explicando. Muchas personas quieren tener un maestro, pero no están velando. O sea, no buscan la palabra. Quieren el maestro para que les enseñe la palabra, pero no la están buscando. Y cuando venga el maestro, ¿qué crees que va a hacer primero contigo? Él te va a introducir a la palabra. Te va a decir, órale, entrarle a la palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Pero si nunca la has tocado y ya quieres tener el maestro, no, mi amado. Y además, remontándonos hacia los pasos previos, si creemos que la palabra es solamente para nosotros y no estamos dispuestos, fíjese bien, a ser enseñados con el propósito de un día darle a otros, ¿ok? Entonces el Señor no le interesa que solamente tú y tú y tú y tú y ¿qué ondas con la humanidad entera? ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Él quiere que desde el principio entiendas que lo que Él te va a dar es para que se lo des a otros. ¿Ok? No hay mayor satisfacción y plenitud en nuestra vida que darle a los demás. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, si nosotros cumplimos esos pasos, mira, Él va a venir a servirte y ponerte en la mesa. Más bien, va a ponerte en la mesa y te va a servir. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Pero eso lo va a hacer a través de otra persona. Y todavía fue la pregunta más específica: ¿y cómo voy a saber? ¿Cómo voy a discernir o entender quién es mi maestro? Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Las más comunes que en mi experiencia yo he visto, por ejemplo, a través de sueños. En nuestra congregación ha habido muchas personas que han recibido la revelación de quién es su maestro a través de sueños. ¿Ok? Por supuesto que recibimos el sueño, buscamos la interpretación en el Señor y el Señor nos muestra, sí, efectivamente, lo que Él está viendo es a su maestro que le va a enseñar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Otra forma, a través de una palabra profética. Muchas veces el Señor le ha hablado directamente a una persona: este es tu maestro, en una palabra profética. ¿Cuántos estamos entendiendo? O fulanito de tal, o sutanita de tal, ella es tu maestra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dios tiene muchas maneras de cómo mostrarlos, pero por decirlo así, estas dos son las más comunes que su servidor ha visto. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Le sirvió la pequeñita enseñanza, la cápsula? ¿Ok? Vamos a empezar la enseñanza de hoy. Vamos, por favor, a Marcos. Marcos capítulo 9, verso 33. Aquí va a ocurrir algo muy interesante. Vamos a ir del 33 al 37. ¿Ok? Dice la escritura, fíjese bien. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros? ¿En dónde? ¿En el camino? Jesús le está preguntando a sus discípulos. Y luego dice, verso 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
y el servidor de todos. 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Primero quiero hacer una aclaración que creo que también es pertinente. El día que llegamos, Pastor Isaí nos pidió una enseñanza para la iglesia aquí, ¿ok? Y se entregó una enseñanza para la iglesia aquí, los que estaban este miércoles, ¿verdad? Y si tú estabas aquí ese miércoles, a lo mejor te va a parecer que estamos hablando de lo mismo, lo estamos repitiendo. No. La versión que vimos es otro evangelio y este es el evangelio de Marcos. Cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene su enseñanza. ¿Ok? En la versión que vimos, ¿ok?, observamos algo. Por ejemplo, si usted recuerda eso, Jesús también presentó a ese niño, pero nunca dice en aquella versión que lo haya abrazado. Sin embargo, Marcos dice que lo abrazó. Ya con esos detalles, la interpretación o el entendimiento de esto cambia diametralmente. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Nada más esa es la aclaración para los que estuvieron aquí de la congregación Nueva Generación el miércoles. ¿Ok? Vamos a entrarle. ¿Está bueno? Jesús, fíjese bien, vamos al versículo 33 primero. Dice el verso 33: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué quiere decir esto? Jesús está hablando con sus discípulos. Ahorita que usted y yo estábamos en las preguntas, allá están todavía. Los discípulos, ¿en qué etapa de su vida iban ya recorriendo? El camino. ¿Cuál? El camino. ¿Ok? Y mire, en el contexto de Marcos, no solamente están en el camino, sino muy al principio del camino. ¿Por qué podemos entenderlo? Váyase al verso 31 atrás. A ver. No, 30. Váyase al verso 30. Veamos lo que dice. Es decir, en este momento estamos hablando ya del contexto de ese pasaje que hoy queremos enseñar. ¿Está bien? Todo pasaje de la Escritura siempre debe entenderse bajo su contexto. No es bueno simplemente agarrar un pasaje y extraerlo de todo su contexto y tratar de explicarlo o entenderlo así. ¿Cuál es el contexto de lo que Marcos nos dice y que queremos enseñar esta noche? Vea esto. Contexto inmediato. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. ¿Caminaron por dónde? Enseñábamos que Galilea, ¿qué significa o qué representa? El principio del ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos ya están en el camino, pero están muy al principio del camino. La etapa, cada una de esas etapas que usted vio allá y que estuvimos hablando hace un momento, puede durar años en nuestra vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? No crea que eso se interpretan en la Escritura como un día, pero ese día en nuestra vida puede durar años. La Escritura muestra, por ejemplo, que el pueblo de Israel, para recorrer todo el desierto, lo pudo haber recorrido en 11 días. Sin embargo, ¿cuántos años se tardaron? 40. Entonces, fíjese bien, cada uno de esos días pueden representar uno o muchos años o meses si usted y yo nos apresuramos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Entonces no hay un tiempo determinado para decir son 4 años para esto, 3 para esto, 2 para esto. Depende cómo usted y yo
determinemos correr la carrera. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Ahora, fíjese bien, habiendo salido de allí, dice, caminaron, ya están en el camino, por Galilea. ¿Dónde? Al principio del camino. Luego dice, y no quería que nadie lo supiese. ¿Qué es lo que no quería que nadie supiese? Vamos al siguiente verso. Dice el siguiente verso, porque enseñaba a sus discípulos en el mismo principio del camino, y otra vez volvemos a lo de anoche y a lo de la mañana, ¿ok? Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿ok? Y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al tercer día. Imagínense, los discípulos no estaban exentos de todo lo que pensaba el pueblo judío en aquel tiempo. Los profetas habían anunciado que venía el Mesías, ¿sí o no? Y ellos esperaban, bajo un gobierno romano, que ese Mesías viniese a liberarlos del cautiverio romano. Ahora, están siendo enseñados por Jesús en el mismo principio del camino, y en el mismo principio del camino Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Uy, qué frustración o qué decepción haber caído sobre ellos. ¿Ok? Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al tercer día. Nos vamos al verso 32 y regresamos al 31. Pero ellos, ¿qué pasa? No entendían esta palabra, ¿sí? Y tenían ¿qué? Miedo, preguntar. ¿Ok? Eso le pasa a cualquiera que va empezando. ¿Ok? Ahora, regresemos por favor al verso anterior. ¿Por qué? Porque aquí hay una enseñanza bien tremenda para nuestra vida. Cuando Jesús estaba diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe cuál es el valor de esa expresión? El valor de esa expresión significa todo aquel que tiene un linaje de reino, el Hijo del Hombre, vino a esta tierra a servirle a la humanidad. Eso es lo que significa. Ser entregado en manos de ¿qué? No oigo. De hombres. Yo vine a esta tierra a servirle a la humanidad. Y todo aquel que es linaje de reino vino a esta tierra a servirle a la humanidad. Ay, se me quedaron muy callados. No venimos a servirnos a nosotros mismos. Venimos a servirle a la humanidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y cuando alguien vino a servir a la humanidad, mire, no pone requerimientos, condicionantes. Simplemente, si el Señor quiere que yo vaya a cualquier lugar o con cualquier persona, yo voy, porque yo vine a servirle a la humanidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es algo súper importante para tu vida. Todo aquel que el Señor llamó para convertirlo en un escogido, vino a servirle a la humanidad. Ahora, eso al principio del camino no se entiende. ¿No sé qué? Sí, porque apenas van empezando. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Escritura que pasó con ellos? No lo entendieron. ¿Ok? No lo entendieron. Al contrario, les produjo miedo. ¿Cómo que vamos a ser entregados en manos de hombres? ¿Eso es lo que nos espera? Y no querían ni preguntar, porque no va a ser que lo que me conteste todavía me enrede más y me comprometa más. Y mejor ni pregunto, dijeron ellos. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero escúcheme, mi amado,
usted y yo desde el principio del camino debemos saber. ¿Por qué cree que Jesús se los dijo desde el principio del camino? Porque usted y yo necesitamos entender que venimos a servirle ¿a quién? A la humanidad. ¿Ok? Mi vida es para entregársela a la humanidad. Y eso es lo que andamos haciendo. Claro que esto al principio, mi corazón todavía no está como muy dispuesto. ¿Estamos comprendiendo? Al principio yo estoy pensando mucho más en mí, en mi yo, en mi ego. ¿Ok? Pero desde ahora el Señor quiere comenzar a derrumbar esos egos y esos yos. ¿Ok? Para comenzar a poner o hacer disponer nuestro corazón para servirle a la humanidad. ¿Cuántos están ahí? Gloria a Dios por eso. Ahora, para que yo pueda servirle a la humanidad, y aquí ya le entramos a la enseñanza de hoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Verso 33 dice: y llegó a Capernaum. Todo el mundo diga: y llegó a Capernaum. Usted sabe que los nombres en la escritura todos tienen significado. ¿Ok? Todos. No hay ninguno que no tenga. Y llegó a Capernaum. ¿Qué significa llegar a Capernaum? ¿Ok? Capernaum significa, la palabra, el nombre de aquella ciudad, fíjese bien, significa pacto de consolación. ¿Qué significa? No oigo. Sí, pacto de consolación. Entonces Jesús, fíjese bien, después de que enseña que hemos venido a servir a la humanidad, si lo entendemos, ahora llega al pacto de consolación. ¿Ok? Es a donde está llegando. Todo el que entiende que ha venido a servir a la humanidad va enseguida a llegar al pacto de consolación. ¿Qué implica o significa esto? Implica o significa lo siguiente. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3, solo el 3, pero podríamos leer hasta el 8. ¿Ok? Dice la escritura de esta manera: ¿ya lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? ¿Dios de qué? Mire, mi amado, el Dios que usted y yo tenemos y creemos es un Dios de toda consolación. No hay ninguna prueba, tribulación, angustia, padecimiento en donde Él no nos pueda consolar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así es que nunca se le vaya a ocurrir darle vuelo a su mente y a un espíritu de escarnecimiento de paso para que entre a su cabecita, iba a decir cabezota, pero mejor quise decirlo con más cariño. ¿Ok? El pensamiento ese de que, ¿por qué nomás a mí me pasa esto? ¿Quién le dijo a usted que eso nada más le pasa a usted? ¿Sabe a quién está escuchando usted? A un espíritu escarnecedor. Eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Así es que renuncie a sus pensamientos y dígale al Señor: perdóname, estoy diciendo una mentira. Tú eres un Dios de toda consolación. Lo que me esté pasando, 1 de Corintios capítulo 10 verso 13 dice que junto con la tentación Él también nos da la salida. Entonces, ¿hay consolación o no hay consolación? ¿Hay consolación o no hay consolación para toda clase de problema que tengamos? ¿Hay o no hay? Sí hay, mi amado. Entonces no le dé cabida a un espíritu escarnecedor en su cabeza.
¿ok? O a un espíritu de burla en su cabeza. ¿Estamos entendiendo? Diga consolación. Con sol. Es una palabra compuesta. Con sol. 84:11 de Salmos, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura, 84:11, mire. Juntos todos, 1, 2, 3. Porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Quién es el sol? Jehová Dios. Entonces, si tenemos consolación, ¿qué es lo que tenemos? A Jehová Dios de nuestro lado. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ahora, en la Escritura, como se habla de la consolación, también se habla de la asolación o del estar asolados. Mire, asolar, el prefijo a quiere decir sin. Y si Dios asola a alguien, ¿qué cree que quiere decir? Ese sí, ya no cuenta con Dios en su vida. Y usted lo va a encontrar muchas veces en la Escritura, que Dios asoló pueblos enteros. ¿Ok? Y si los asoló, quiere decir todo lo contrario a consoló. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando Jesús llega a Capernaum, quiere decir que está mostrándonos cómo nuestra vida, una vez que hemos entendido que hemos venido a esta tierra para servirle a la humanidad, entonces, fíjese bien, nosotros mismos, fíjese bien, tenemos a un Dios que puede consolar cualquier cosa. ¿Cuántos están ahí? Por supuesto que esa es una elevación que se va alcanzando, ¿ok? En nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos todos ahí? Y entonces cuando Jesús ya está alcanzando o mostrándonos parabólicamente a través de la Escritura que se puede alcanzar esa capacidad de consolar toda clase de problemas, ¿ok? Dice, volvemos por favor al verso 33 del 9 de Marcos. 9 de Marcos. Llegó a Capernaum, ¿ok? Y este es el contexto en el cual se enclava esto que estamos por entender o por aprender. Y dice, y cuando estuvo en casa, ¿y cuando estuvo en dónde? Mire, qué pertinente fue la pregunta del tiempo de preguntas. Cuando estuvo en casa, ¿de cuál de las dos casas cree usted que se refiere este pasaje? ¿La primera, la casa de Jehová, o la segunda, donde Salomón tardó 13 años en levantarla? No, es la segunda. Cuando estuvo en casa, Jesús mismo ya era una casa de Jehová. ¿Cuántos están entendiendo? Dice, y cuando estuvo en casa, quiere decir, estaba con todos sus discípulos, con todos aquellos a quien él vino a enseñar. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Quiere decir que mientras iban llegando a Capernaum, viniendo desde Galilea, el primer lugar donde Jesús vivió por muchos años fue en Nazaret, en el área de Galilea. ¿Ok? Y después vivió en Capernaum, otro tiempecito. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces se está trasladando de un lugar al otro y escúcheme, en ese momento Jesús ahí va caminando, los discípulos ahí atrás, ¿verdad? Pero ellos creen que Jesús no sabe lo que está pasando entre ellos. ¿Ok? Y resulta que en el camino, al principio del camino, los discípulos, ¿qué están haciendo?
disputando. ¿Qué es una disputa? Un pleito, una batallita, una lucha. ¿Sí o no? Y entonces, por favor, nos vamos al verso siguiente. ¿Más ellos qué? ¿Más ellos qué? Ahora, quiero que vea una cosa. ¿Qué contraste tan tremendo es lo que en el verso 33 se nos muestra? Porque hay un maestro capaz de consolar en todo, mientras que hay un grupo de discípulos que todavía están rencillando y peleándose entre ellos. ¿Se fija en eso? Ahora, escuche. Vamos en este momento, por favor, a 1 de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. 1 de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. Dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, ¿a quién le habla? ¿A quién le está hablando? Y el hermano es el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ok? Siguiente verso. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Mire, ya son niños en Cristo, pero todavía se están comportando carnalmente. ¿Estamos comprendiendo? Lo mismo estaba pasando con los discípulos. Ya habían nacido de nuevo, ya estaban en el camino. Sin embargo, todavía mucha carne había en ellos, hasta el grado de que están disputando entre ellos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Mi amado, lo primero que quiero decirle hoy es lo siguiente. Si usted está echando raíces, por favor deje de ser niño pronto. Y deje de estar peleándose consigo mismo. Deje de estar peleándose con otros. Y sobre todo, deje de estar peleándose con Dios. Yo sé que es propio de los niños pelear. ¿Cierto o no? Todos fuimos niños. Muchos de nosotros tenemos niños. Y vemos cómo los niños se pelean. ¿Sí o no? En lo espiritual también pasa. Pero por favor, ya comencemos a madurar. No puede ser que la raíz esté contaminada con disputa. Le repito, ni disputa conmigo mismo, ni disputa con los demás, ni disputa, mucho menos con Dios. ¿Cuántos estamos ahí? Si no, no va a haber crecimiento. Pablo quería enseñarles muchísimo más, pero dice, debido a sus rencillas, a sus contiendas y a sus disensiones, no puedo enseñarles más. Les tengo que seguir dando leche, cuando ya podría dar viandas, pero todavía se siguen peleando como niños. Y hay 3 áreas donde usted y yo podemos pelear, esas que les mencioné: con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Ya deje de estar peleando, porque el Señor quiere que comience a echar raíces, y buenas raíces, donde no haya contaminación, en una tierra donde no haya contaminación. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Tienes disputas familiares? ¿Tienes disputas matrimoniales?
¿Tienes disputas con tu pastor? ¿Tienes disputas con líderes de la congregación? Mi amado, ya deja eso. Porque si no, toda la vida vas a seguir estando como un niño. Y ustedes mismos le pusieron a su, ¿cómo se llama? A su evento. Otra vez el versículo de Isaías, ¿cómo dice? A ver qué dice aquí atrás. ¿Qué no dice ahí atrás? ¿Sí no? Sí dice, yo nomás me la puse y no sé ni qué me puse. A ver, léelo, por favor. Y lo que hubiere quedado de la casa de Jehová y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y fruto arriba. ¿Sabes cuándo vas a echar fruto arriba si sigues peleando y discutiendo contigo mismo, con tus hermanos y con Dios peor? Nunca vas a echar fruto arriba. Necesitas dejar esa mentalidad de estar disputando. A final de cuentas tienes un Dios de toda consolación. Si hay algún problema con Dios, Dios te puede consolar. Si hay algún problema con tus hermanos, Dios te puede consolar. Y si tienes un problema contigo mismo, Dios te puede consolar. ¿Estamos comprendiendo? En todo Él tiene una consolación. Ahora, lo interesante es ver que aquel que permite la consolación y el problema que tienes, ya sea contigo mismo, con otros o con Dios, es en realidad una enseñanza para tu vida. ¿Es una qué? Sí, así es como lo deberías de ver. Así es como lo deberíamos de ver todos. ¿Ok? Porque ese problema que tenemos con alguna de las tres dimensiones que estamos hablando es con el propósito de que un día tú le estés enseñando a otros lo que pasó contigo. ¿Lo que qué? Sí, lo que pasó contigo. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Muy bien. El mismo versículo, mire, vamos a segunda de Corintios capítulo 1, ya no el verso 3, sino el verso 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, nos hace pasar por algo, pero Él tiene la solución y una vez encontrada la solución, eso va a ser una enseñanza para nuestra vida y esa misma la hemos de enseñar a alguien más posteriormente. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Siempre es así. ¿Ok? Déjeme decirle algo. A lo mejor usted ya lo sabe. Pero yo le doy gracias a Dios por eso. Y usted va a decir, gracias a Dios por eso. Sí. Siendo un niño de 6 a 7 años de edad, yo fui violado muchas veces. ¿Usted me ve amargado por eso? ¿O usted me ve sin crecer por eso? No, mi amado. En años donde nadie hablaba de ese tema, mire, buscando la palabra, buscando la consolación en la palabra, alcancé la salida. No había un solo pastor que pudiera hablar de ese tema. ¿Y sabe por qué le doy gracias a Dios? Porque ha sido una enseñanza tremenda para mi vida. De las más impactantes. Y también le doy gracias a Dios porque ahora puedo consolar a otros. Alguien se acerca hoy y me dice, yo escuché en una prédica que usted dijo que había sido violado. ¿Sabe por qué me estaba preguntando? Y me dijo la persona, ¿cómo le hizo para salir? Y yo rápidamente le mostré, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así salí yo, así puedes salir también tú. ¿Estamos comprendiendo todos? No puede ser que nos quedemos como niños.
Si hay algo que debemos de entender desde la raíz, es que tenemos un Dios de toda consolación. Nuestra raíz no tiene por qué pudrirse. Nuestra raíz no tiene por qué nacer insana o enferma. Él es un Dios de toda consolación. He encontrado hombres en cárceles preguntándome cómo le hizo para salir. He encontrado hombres en diferentes partes del mundo preguntándome cómo le hizo para salir. No me da ninguna vergüenza decir que fui violado, porque si algo quiero descubrir es al enemigo. Porque detrás de aquel violador, ¿sabe quién estaba? Satanás. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y es necesario que Satanás sea descubierto. Hay muchas personas que se avergüenzan de lo que les pasó y pasan con una vida, ¿verdad?, escondiendo lo que les pasó. Les respeto mucho, pero yo quiero decirle que si usted sigue escondiendo lo que le pasó, Satanás va a seguir haciendo muchas de las suyas en mucha gente, porque usted no se anima a hablar. ¿Cuántos están entendiendo? Es una demostración de madurez el poder decir, aquí está mi corazón, a mí me pasó esto, y descubrírselo a los demás. Si lo entiende, dele un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, estábamos en el verso 34, y el verso 34, 9:34 de Marcos, dice, mas ellos callaron. ¿Lo pueden poner, por favor? Mas ellos, ¿qué? Sorprendidísimos de que Jesús se dio cuenta, aunque no andaba en la bolita, ¿ok?, de que estaban disputando en el camino. Es que el Señor lo conoce todo, mi amado. ¿Lo conoce qué? Hasta lo que estás pensando ahorita lo conoce. ¿Ok? Ahora dice, porque en el camino habían disputado entre sí. Efectivamente, ¿quién había de ser qué? ¿Quién había de ser qué? El mayor. En la versión de Mateo, fíjese bien, también viene esta pregunta, ¿quién había de ser el mayor? Este miércoles explicábamos que el valor de la palabra mayor es ser excelente. ¿Ser qué? Ser excelente. A Jesús, o Jesús, fue puesto como el mayor de todos nosotros, el mayor de nuestros hermanos. ¿Ok? ¿Y sabe por qué? Porque vivió una vida excelente. ¿Ok? Y se le ha dado un nombre excelente, dice la Escritura. ¿Ok? En Hebreos 1:4. ¿Por qué? Porque era una vida de excelencia la de él. ¿Ok? Ahora, en este versículo, por favor, gracias por apoyarnos con eso. Nos regresamos, por favor, a 9:34 de Marcos. También se muestra que lo que disputaban en el camino era quién había de ser, ¿qué cosa? El mayor. Pero vea el rumbo que toma en el caso de Marcos el pasaje. Vamos al 35. Dice el 35, entonces él se sentó. Sentarse, sinónimo de meditar. Y llamó a los 12. Quiere decir que los 12 eran llamados. ¿Eran qué? Y aunque como preguntabas Jesús, uno se perdió, pero era llamado. ¿Cuántos están ahí? A todos nos llamó desde el principio. A todos nos dijo, ¿quién quiere ir a hacer esto allá en la tierra y con la humanidad? Y unos dijimos, yo quiero ser entregado en manos de hombres. Es decir, yo sí quiero ir a servir a la humanidad. ¿Cuántos están entendiendo? Y los 12 eran llamados y les dijo una verdad espiritual. Si alguno quiere ser el ¿qué?
será el postrero de todos y el servidor de todos. Vea esto. ¿Cuál fue el motivo de la discusión de los discípulos o de la disputa? ¿Quién podía ser qué? El mayor. Ahora usted vea en el versículo, ¿está la palabra mayor? Ahora Jesús está diciendo la palabra, en lugar de mayor, la ha sustituido por la palabra primero. ¿Ya lo vio? Y Jesús dice, ¿quién va a ser el primero? Dice, el primero, mis amados hermanos, será el postrero de todos. Y para refrendar lo que significa ser entregados en manos de hombres, Jesús mismo dice, y el servidor de todos. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero quiero que usted y yo nos detengamos en este momentito. Porque Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, ¿será el qué? El postrero de todos. Mire, dice, si alguno. No dice si todos. Dice, si alguno quiere ser el qué? El primero. ¿Será qué? ¿Qué implica o significa esto? Escuche, Dios, aunque no haya traído la revelación de la palabra a usted primerísimo que a nadie más, tiene cabida para usted al punto de que le puede hacer como los mismos primeros. Se la voy a poner de otra manera. Si Antonio Zuno fue de los primeros en recibir de estas cosas, déjeme platicarle una historia. Por favor, no lo tome como vanagloria o vanidad, orgullo o soberbia. Esto es algo que el mismo Antonio un día me dijo. Cuando yo busqué a Antonio, mi pastor, después de años de haberlo conocido y que no lo había visto, y uno de esos grandes evangelistas de repente en mi mesa comiéndose una charola de callos de hacha que le puse en la mesa. ¿Usted conoce los callos de hacha? ¿Sí los conoce? Riquísimos, mi amado. Vaya a Los Mochis, allá hay. ¿Ok? Con limoncito, chilito y salecita. ¡Wow! Eso es como un elixir. ¿Ok? Déjeme decirle algo. Ese hombre comiéndose esos callos, de repente suelta el nombre de Antonio Zuno. Y yo ya lo andaba buscando, en mi espíritu lo andaba buscando. Y entonces le digo, ¿tú conoces a Antonio Zuno? Sí, me dijo. Le dije, ¿y me puedes dar su teléfono? Sí, sí te lo doy. Yo le llamo a Antonio Zuno. Y cuando Antonio me contesta, después como 10 años de no haberlo visto, me dice, yo le digo, oye Antonio, ¿podrías venir a Los Mochis? Y él me dice, ¿cuándo quieres que vaya? Fue la sorpresa, digo, la respuesta que menos esperaba. ¿Cuándo quieres que vaya? Y yo hasta no tenía ni fecha en la mano. Me sorprendió eso. Si me le dijo, ya no me acuerdo que le dije, si fecha o no le dije. ¿Sabe Dios? El caso es que vino. Y vino pronto. Otra cosa que me sorprendió, ¿sabe qué fue? Que a todos, y así como le dije en un ejemplo, en un testimonio en la mañana, todos los que venían me pedían avión, me pedían esto, me pedían lo otro, me pedían aquí, me pedían allá. Yo le dije, Antonio, dime cuándo vas a venir para comprarte los vuelos de avión y etcétera. Me dijo, no te preocupes, yo llego allá. El día que te dije, yo voy a llegar. Así me dijo. Y yo dije, este es extraterrestre. Ok. Mi amado, ya iba a llegar el fin de semana ese.
Y no me decía por dónde iba a llegar ni nada. Pero el viernes, antes de ser sábado y domingo, llegó en una camioneta. Así como me dijo, yo voy a llegar allá, tú no te preocupes. Yo te digo que voy a llegar y yo voy a llegar. No me pidió ni un centavo para nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Y luego lo escucho compartir. Y luego el lunes en la mañana estamos desayunando en la casa. Y al desayunar en la casa, después de desayunar, me dice, abre la Biblia, te quiero enseñar. Y dije, ay, qué dispuesto está este. A todos los demás uno les tiene que rogar. Y este me dice, abre la Biblia después de desayunar. Ni café pidió. ¿Ok? Entonces después de explicarme ya lo que le dije en la mañana, y entonces ¿sabe qué pasa? Me dijo, Joás, ¿sabes por qué vine? Porque Dios me dio una lista de 10 nombres que tenía que buscar. Y tú estás en medio de los 10. Por eso vine tan pronto como me llamaste. Yo ya sabía que me ibas a llamar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esos fueron los primeros. ¿Ok? Pero el versículo dice, si alguno quiere ser el primero, ¿qué dice? Mi amado, ¿quién le dice a usted que usted no puede ser como Antonio Zuno? Aunque la palabra le haya llegado después. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sabe que Dios puede hacer eso y más? Así es que, por favor, ni lo vea él, ni me vea a mí como algo inalcanzable. Desde ahorita, si algo va a poner en su raíz, es que usted puede crecer tanto como los primeros que crecieron. ¿Cuántos están entendiendo? Dele un gran aplauso al Rey, por favor. ¿Cuál es la condición? Que en tu corazón entiendas que viniste a servir a la humanidad. Si lo entiendes, vas a crecer rapidísimo. Y la escritura dice en Amós 9:13 lo siguiente. Amós 9:13, ¿qué dice? Dice así: he aquí vienen días. ¿He aquí vienen qué? Mire, cada uno de esos son días. Tiempos de Dios, donde se conjunta la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, el que apenas está comenzando a arrastrar la tierra, creo que así se dice, ¿ok? ¿Alcanzará a quién? ¿Alcanzará a quién? Mire, déjeme mostrárselo así. Esta tarde creo que o en la mañana yo ya lo estaba de alguna manera semblanteando. Para mí, todos ustedes son mi cosecha. Qué increíble se me hace que hace unos años luchaba por entender la palabra y ahora estoy viendo toda esta gente. Acabo de venir a un encuentro en Estados Unidos y allá me encuentro otros cientos más que no pueden entrar y salir con libertad de Estados Unidos, y el encuentro fue especial para ellos porque también Dios los ama. Y aunque Trump diga lo que diga, Dios les lleva la palabra hasta donde estén. ¿Cuántos se están entendiendo?
¿Sabe? La cosecha cada vez está siendo cada vez más grande y más grande y más grande. Pero usted también puede ser como nosotros. No nos vea así como en un pedestal, por favor. Somos igual que usted. Totalmente igual a ustedes. Y usted también puede ser como el primero. Los postreros también pueden ser como los primeros. Jesús lo dijo. ¿Y pueden poner el verso otra vez? Dice la escritura 35, creo que es Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, ¿qué dice? Será el postrero de todos. Esto también significa que será el que se ponga al último. Me agrada ver esas personas que cuando se sirven la comida se esperan a que todos coman. Y ellos se quedan al final. Wow. Eso es un ejemplazo. ¿Cuántos están entendiendo? Y probablemente la barriga les truenan todas las tripas y... Pero dicen, yo al último, que coman todos primero. ¿Cuántos están ahí? Gracias a las mujeres que ahorita me dejaron entrar al baño primero. Porque yo llegué y estaba en la cola de la línea. Y dijeron, pastor, pásele. Pero luego me dijeron, pero vaya lo que vaya, me dijeron. Como diciendo, no se va a tardar mucho, no se ponga a ver el celular o alguna cosa así, porque acá estamos esperando. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Y dice, y el servidor de todos. Dios puede hacer que si a usted le llegó la palabra mucho después, ponerlo también en primer lugar en su vida, en el reino. Ahora, y aquí viene Jesús explicándonos cómo podemos lograrlo. Thank you so much. Dice el verso 36. Y tomó un niño. ¿Y tomó un qué? Si tienes por ahí la gráfica donde habla de las diferentes edades de madurez espiritual, los 4 tipos, niño tecnión, niño paidión, joven y padre. Este es un niño paidión. ¿Un niño qué? ¿Un niño qué? Ahora, ¿qué eran los discípulos? ¿Niño tecnión o niño paidión? ¿Ah? Tecnión, porque estaban en el principio del camino y todavía andaban disputándose entre ellos. Y Jesús viene, y fíjese bien, imagínese que este atril es el niño y lo pone ahí en medio de ellos y les dice, vean a este niño, es un niño paidión. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, todos ustedes alrededor son niños recién nacidos. Lo que quiero que vean es que si quieren ser el primero, el paso inicial es ser como este niño que ya es paidión. ¿Cuántos están ahí? Les está diciendo, hay que crecer. Por eso no les puso un niño tecnión en el medio, porque sería igual que ellos. Les puso al siguiente en crecimiento. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Encontraron la gráfica o no? Bueno, me la deben. ¿Ok? En la escritura se muestran 4 edades de madurez espiritual. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1 al verso 13. El niño tecnión es el niño recién nacido espiritualmente, el que nace de nuevo. El niño paidión es el que quiere conocer ya a su Padre Celestial. ¿Me pones 1 de Juan 2:13? Porque vea esto.
Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ahí están los padres. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahí están los jóvenes. Y os escribo a vosotros hijitos porque habéis ¿qué? Ese hijito que se menciona ahí es el niño que Jesús puso en Marcos 9:36 en el medio de los discípulos. Uno que quiere conocer a su Padre Celestial, que ya se dejó de disputas, que ya se dejó de rencillas, que ya se dejó de estar perdiendo el tiempo en que me hizo algo mi hermanito y que ya no voy a la iglesia y que quién sabe qué tanto y mira ve lo que me hizo y que no sé qué tanto. Eso es de un niño. ¿Eso es de un qué? Ya deje de ser niño. Por eso el Señor nos pone en medio a un niño paidión, uno que está enfocado ahora en su crecimiento espiritual porque quiere conocer a su Padre Celestial. ¿Cuántos están ahí? Ok. Volvemos al verso, por favor. Es el 36. Marcos 9:36. Y tomó un niño, el niño paidión, que quiere conocer a su Padre Celestial, y lo puso en medio de ellos. ¿Por qué cree que lo puso en medio de ellos? Como un ejemplo, principio. Número 2, si lo pone en medio de ellos significa que todos los demás están alrededor, formando un círculo. Todos los discípulos, los 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué distancia están todos los discípulos de aquel niño? A la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos el mismo requisito, que todos tenemos que caminar la misma distancia. Y luego dice, y lo puso en medio de ellos, y Jesús va, acuérdense que este es el niño, y lo abraza. Ay. Y después de que lo abraza, les dice, siguiente verso, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué enseñanza encontramos ya aquí? La siguiente. ¿Quién es este niño que Jesús puso en medio? Un niño paidión, el que quiere conocer a su Padre Celestial, el que ya se dejó de disputas, de rencillas y contiendas. Ese es el niño tecnión. ¿Estamos comprendiendo? El que ya está enfocado en conocer a su Padre Celestial. Y Jesús llega y lo ¿qué? Y lo abraza. ¿Sabe por qué hace eso Jesús? Porque el Señor, si tú quieres ser el primero, como aquellos que empezaron primero, quiere que abraces el conocimiento. Tú primero. Y luego lleves a otros a abrazarlo también. ¿Cuántos están entendiendo? Si tú te dejas ya de estar rencillando con Dios y enfocándote en abrazar el conocimiento, mi amado, vas a crecer y crecer y crecer y crecer. El requisito es abrazar el conocimiento. ¿Cuántos están ahí? Ahora, cuando alguien abraza, cuando alguien ¿qué? Vea lo que sucede. 51:9 de Isaías. Dice la escritura en 51:9 de Isaías: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. El brazo en la escritura tiene un simbolismo: poder. ¿Por qué cree que dice despiértate, despiértate, oh brazo de Jehová? Vístete de ¿qué? Poder. Número 1, mi amado,
una forma de ayudarle a alguien. A lo mejor tú dices, híjole, pero no estoy lo suficientemente preparado. Híjole, tengo que entender todavía muchas cosas. Híjole, me falta mucha preparación. Déjame decirte una cosa. Hay vecinos tuyos, hay compañeros tuyos de trabajo, hay familiares tuyos que no necesitas decirles nada, que lo que necesitan es un abrazo. Y cuando alguien abraza, el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dele un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Lo hemos visto tantas veces, pero tantas veces, y de las tantas le doy un solo testimonio. Un día un joven dejó la congregación y se fue unos años a la Baja California, a La Paz. Está enfrente de nosotros cruzando el Golfo de Cortés. No muy lejos, pero se fue. ¿Ok? Nadie le dio permiso, no pidió permiso tampoco, no pidió consejo, él se fue. No sé qué pasó en su vida, pero luego regresó. Y ya estando en la congregación, un día me dice, pastor, yo necesito una cita con usted. Y bueno, le doy la cita. Cuando viene y se sienta en el escritorio, ¿verdad? Las dos sillas ahí frente a mí, le digo, ¿qué pasa con tu vida? El muchacho me comienza a decir, pastor, vengo a decirle, pues que me fui de la congregación, pero ya regresé. Pero vengo a confesarle algo. Mientras estuve allá, me convertí en un adorador de la Santa Muerte. Hasta le hice un altar, porque era un albañil. Y yo participé en construirle el altar. Y yo del otro lado de la mesa dije, ay Dios mío, ¿en qué enredo me metiste? Yo le dije, Señor, ¿tengo yo autoridad para liberar a este muchacho del espíritu de la Santa Muerte? En aquel tiempo Dios me dijo, no. Pero hay una solución. Dale un abrazo. No le digas nada, solo dale un abrazo. Me levanto, le doy la vuelta al escritorio, le digo, levántate, y lo abrazo fuerte. No abrazo de rancho, no, a fuerte. ¿Cuánto estamos entendiendo? Mi amado, yo que lo abrazo y el poder de Dios se comienza a manifestar. Y hasta la lengua se le movió así. Con un solo abrazo, él fue libre del espíritu de la Santa Muerte. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. No tienes ninguna justificación ni excusa para ir a llevar o hablar de su nombre a cualquiera de los que están alrededor de ti. ¿Cuántos están ahí? Si tan solo te dispones, fíjate bien, a escuchar a una persona que está viviendo un momento crítico de su vida y lo abrazas, con eso el poder de Dios se va a manifestar. Dale un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Cientos de personas han sido libres con un solo abrazo. Pastores, si no practicas todavía la liberación en tu ministerio, pero sí puedes abrazar. Pero sí puedes, ¿qué? Convierte en tus brazos en una extensión del poder de Dios en tu vida. Convierte tus brazos en una extensión del poder de Dios en tu vida. Eso es lo que Él quiere en medio de esta enseñanza.
Y el asunto importante es que Jesús les dijo a los discípulos: señores, quiero que abracen el conocimiento. Si abrazan el conocimiento, van a dejar de estarse peleando entre sí. ¿Sabe? Los pastores tenemos muchos problemas con esos niños que no quieren crecer, que se la llevan peleando entre sí. ¿Por qué es? Porque no han abrazado el conocimiento. ¿Porque no han abrazado qué? Sí. El que entiende dice: yo quiero el conocimiento, no estarme peleando con fulano, mangano y cosas de esas, ¿verdad? ¿Sí me explico? No andarme fijando en tonterías, en bobadas. Perdónenme la expresión. El que entiende dice: yo quiero el conocimiento de Dios. Mi amado, cuando tú comiences a conocer a Dios, Dios te va a sorprender, porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios de milagros, de maravillas, de portentos, de cosas maravillosas realmente. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? En un adelanto a la prédica de mañana, quiero decirle lo siguiente. Hace 2 semanas vengo bajando en un avión en Phoenix, Arizona. Y cuando estoy bajando del avión, en mi WhatsApp, usted sabe, como unos 5 minutos antes de que un avión aterrice, ya entran los WhatsApps. Y bueno, yo tengo no sé si es mala o buena costumbre, de abrir el WhatsApp para ver que ya va llegando. Cuando yo abro el WhatsApp, un joven que fue uno de los líderes de alabanza de nuestra congregación, hace 8 años se retiró de la congregación porque generó muchos problemas, me escribe después de 8 años en los cuales nunca me habló para nada. Yo le hablé una vez porque supe que estaba enfermo del corazón, y me escribe y me dice: Joás, qué gusto me da hablar con usted. Uno de los líderes de alabanza de la congregación, teníamos mucha amistad. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y le dijo, yo le contesto: ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Él jamás esperó esa pregunta. Y me dice: ¿por qué me pregunta eso? Le dije: porque yo vine a servir a la humanidad y estoy para servirte. Aunque no nos hayamos hablado 8 años, yo estoy para servirte. Pero ¿sabe por qué le contesté también eso? Porque yo sabía que él ya estaba listo para entablar de nuevo la relación. Porque yo sabía que ya estaba listo, porque en su vida están pasando muchas cosas y el Señor lo está haciendo volver a Él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo tremendo del caso, y para hablar de este Dios maravilloso, es que bajando el avión en Phoenix, Arizona, nos bajamos y él me dice, más bien yo le digo, ¿quieres hablar? Y él me contesta, sí quiero hablar. Y yo, ay muchacho, le digo, no tienes idea de lo que está pasando. ¿Qué crees? Hoy voy a pasar por carretera por la ciudad donde vives. Si quieres hablar, me paro. Venimos un equipo de 9 personas, pero si quieres hablar, nos detenemos. Nos vemos en un café y platicamos. ¿Cómo se le ocurre a usted que 8 años después, en un día donde vamos a transitar por carretera y pasar por esa ciudad donde vive, al muchacho se le ocurra llamarme? ¿Quién cree usted que hizo todo eso? Ay, qué maravilloso es Dios. Y luego fíjese bien lo que me dice. Me dice, me acordé de usted, ¿sabe por qué? Estaba viendo una factura de la empresa donde trabajo y el total de la factura era el número telefónico de la oficina de la congregación. Por eso me acordé de usted.
Y yo, hasta me manda la foto y le pone unas rayas rojas así alrededor. Yo, no es posible, Dios, de plano, tú te pasas. Por medio de una factura le hablas. ¿Cómo la ve? Y lo más tremendo es que ya comenzamos a hablar. Ya van 2 veces que hablamos. Mi amado, si tú abrazas el conocimiento, te vas a asombrar del Dios que tienes. Pero si no lo abrazas, te vas a quedar sin conocerlo. Y nunca vas a ver las maravillas que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Nunca las vas a ver, nunca vas a poder ver el Dios maravilloso y perfecto que tenemos. ¿Ok? Que todo lo hace a la perfección, que todo lo hace con detalle, que es ilimitado en sus ideas, en sus medios y métodos para darse a conocer a sus hijos. ¿Cuántos están ahí? Vamos por favor al verso 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, a un niño paidión, el que recibe en mi qué, el que recibe en mi qué, otra vez, el que recibe en mi qué. Mire, vamos por favor en este momento a Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5 y hasta el 11. Nos interesa llegar al verso 11, pero vamos a recorrer desde el 5 muy rápido, no se preocupen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, era Dios primero, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ni él siendo Dios se aferra a ser Dios, porque tú te aferras a estar peleando con tus hermanos. Fíjate nomás. Él tenía, oye, si yo fuera Dios y tendría la oportunidad de aferrarme a Dios, a lo mejor sí me aferro a Dios. Pero tú aferrado y yo aferrado a pelear con nuestros hermanos, oiga, qué bajeza. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de, entonces de Dios pasa a ser siervo. Y luego dice, hecho semejante a los hombres, de siervo pasa a ser hombre. ¿Ok? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de hombre pasa a ser malhechor. ¿Ok? 4 cosas, una cuadratura. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué dice? ¿En qué verso estamos? 9. Vamos a seguir al 10. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y vea el 11. ¿Y toda lengua qué? Bueno, si tú le confiesas delante de los hombres, Él te va a confesar delante de los ángeles de Dios. Pero si tú no le confiesas, en otras palabras, le niegas, Él te va a negar delante de los ángeles de Dios. ¿Cuántos están ahí? ¿Sabe por qué le contesté a este muchacho, ¿en qué puedo servirte? Inmediatamente que él escribió, yo dije, aquí está una operación de Dios ya funcionando. Dios ya está moviendo todos los hilos, todos sus espíritus para que este chavo vuelva al Señor. Y yo estoy dispuestísimo, aunque esté en otra ciudad, a seguir conduciéndolo para que regrese al Señor. No importa lo que me hizo, para nada, no me importa. Al vernos en aquella ciudad, ¿cierto o no? Levántate. Él viene de allá y yo vengo de acá.
Si usted supiera todo lo que me hizo ese joven. Pero ¿qué me importa eso? Lo que me importa es confesar su nombre. Confesar el nombre del Hijo del Hombre. Porque si yo confieso el nombre del Hijo del Hombre, buscando conocerlo más y más cada día, los ángeles de Dios van a estar continuamente operando y haciendo operaciones en mi vida. Como esa de ponerle en una factura el 6688189534. Y que después de 8 años todavía se acuerde que ese es el teléfono de la oficina donde fue miembro de la congregación y un importante miembro de la congregación. ¿Quién puede hacer eso? Mire, mi amado, no es cierto que a veces cosas que hicimos ayer o antier ya se nos olvidaron. Yo a veces digo, ¿qué comí en la mañana? Y siempre estoy tratando de balancear mis alimentos, ¿verdad? Pero a veces les digo ahí en la oficina, ay, no me acuerdo ni qué desayuné en la mañana. Y ahí me están recordando, pues pastor, desayunó esto y esto y esto. Ah, bueno, entonces vamos a comer esto. O llego a mi casa en la cena, ¿verdad? Con mi esposa y, a ver, me dice mi esposa, ¿qué quieres? Gloria a Dios por mi divina esposa, que tiene un restaurante para mí. Ella me dice, ¿qué quieres? No me dice, hay esto. Oro por todas las de aquí. A ver, mujeres, pasen, vamos a liberar. Y cuando ella dice, ¿qué quieres? Yo le digo, pues, ¿qué tienes? Y yo le digo, un beso. No sé qué. No, tranquilos, tranquilos. ¿Ok? Y ella me dice, pues tengo chorizo, tengo chilorio, tengo panela asada, tengo, ¿cómo se llama? Tamales de puerco, de elote y quién sabe qué tantas cosas me sacan. Que cuando termina ya se me olvidó la primera. Y luego le vuelvo a decir, a ver, otra vez empieza la lista. ¿Cierto o no cierto? Y entonces, ya se me olvidó hasta lo que iba a decir. Le digo que se le olvidaron que este chavo tenía 8 años. Y después de 8 años, todavía se acuerda del teléfono de la oficina. Y le sale en una factura el número. Eso es impresionante, como dice Jason. Solo Dios puede hacer ese tipo de cosas, mi amado. Usted y yo necesitamos conocer a ese Dios. Por lo tanto, vamos dejándonos de estar peleando entre nosotros. Si estamos al principio del camino o en el medio del camino, mi amado, ya dejemos las disputas, abracemos el conocimiento. Usted se va a maravillar del Dios que tiene. Y Jesús dijo, si reciben el conocimiento, si reciben a un niño como ese, me están recibiendo a mí. Y si me están recibiendo a mí, están recibiendo también al que me envió. Resultado, vas a conocer al Hijo y vas a conocer al Padre. Dele un gran aplauso a nuestro Rey. Más fuerte. Dios es tan maravilloso. Mientras los muchachos se acomodan, aprovecho. Hay que aprovechar todo el tiempo. La primera llamada con esta persona, con este joven, bueno, es un adulto joven, que yo le doy, nos citamos, nos hablamos, y ¿sabe qué resulta? El Señor me dijo, esta vez solo escúchalo. Yo le hablo y lo comienzo a escuchar. ¿Cómo está tu vida?
Y él comienza a hablar de su vida, y comienza a hablar de su vida, y comienza a hablar de su vida, y comienza a hablar de su vida. Está separado de su esposa. Está separado de la iglesia. Y me comenzó a decir, me siento cómodo. Nadie habla mal de mí. No tengo que darle cuentas a nadie. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, ¿te está gustando la soledad? ¿Te estás acostumbrando a ella? Ten cuidado. Mire, ¿cuántos se acuerdan que en la escritura, Génesis 1, ubíquese en Génesis 1, ya no tenemos tiempo para ir a través de todos los pasajes. Termina el Señor el segundo día de actividades y dice la escritura, y vio Dios que era bueno. Termina el tercer día de actividades y dice, y vio Dios que era bueno. Termina el cuarto día de actividades y Dios dice, y vio Dios que era bueno. Termina el quinto día y lo mismo, vio Dios que era bueno. Sexto, lo mismo. Séptimo, vio que toda la obra era buena. Usted entra en el capítulo 2 y después de repetir un montón de veces, donde dice que Dios vio que todo era bueno en lo que estaba haciendo, viene un versículo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo le di esa pequeñita enseñanza a este joven. Le dije, quiero que veas esto. A ver, lee tal versículo. Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Ahora lee este otro. Primero le dije, ¿cuál es el factor común en todos los primeros versículos que te dije? Pues que todo lo que Dios hizo era bueno. Bueno, ahora vámonos a este otro versículo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Te fijas que después de ver que todo era bueno, hay un verso que dice, que Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo? Eso te lo digo yo a ti. Te está gustando la soledad. Te estás acostumbrando a ella. ¿Estamos entendiendo? No, pero espérese lo que sigue. Me dice, ay, Joás, ¿qué cree que me pasó esta mañana? Vive solo con un hijo. Me dice, salí de la casa, agarré el carro y hoy amanecí como de buenas, me dijo. Porque hasta estaba pensando que esta noche iba a hablar con usted. Desde la mañana ya lo traía en mente. Y dije, voy a escuchar un podcast. Y me dijo, le aclaro, yo no soy de los que escuchan podcast. No sé por qué, nunca escucho podcast. Pero esta mañana dije, voy a escuchar un podcast. Y me dice, ¿de qué cree que trataba el podcast que comencé a escuchar? Y yo, no, pues no soy adivino, mano. De la soledad. Y usted viene a enseñarme acerca de la soledad. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, que todo lo hace tan perfecto, tan perfecto. Mira, cuando lo estés conociendo, en verdad vas a ver maravillas de parte de Él. Dedícate a conocerlo, abraza el conocimiento. Yo te invito a que lo abraces. Nunca dejes de buscar conocerle.
que desde ahora que estás poniendo raíces, en tu raíz también esté presente esta información que es parte de la genética del reino y que va a hacer que un día des fruto arriba y mucho fruto. ¿Cuántos están comprendiendo? Abraza el conocimiento. Sé como ese niño paidión que Jesús puso en medio. Yo sé que en este momento el poder de Dios está tocando muchos corazones con la pura palabra. Con la pura palabra. Bien dice que la palabra limpia. Bien dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Aquí está la gloria de Dios. A veces estamos esperando que profeticen sobre nuestra vida, que liberen demonios, pero déjenme decirles, si hay algo que tiene poder, es la palabra. Por eso usted y yo necesitamos abrazar el conocimiento. Cambie su chip, por favor. Expulsión de demonios, profetización, son instrumentos de Dios, valiosísimos, sí, pero lo más importante es que usted le conozca, que abrace el conocimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Jesús no puso la expulsión de demonios en el medio. Jesús no puso la profetización en el medio. Puso a un niño que quiere conocer a su Padre Celestial. Y les dijo a todos, sean como Él. Abracen el conocimiento. Y si abrazan el conocimiento, me están recibiendo a mí. Y si me reciben a mí, están recibiendo al Padre Celestial.